Vamos a resolver este texto, lo estoy colocando en la pantalla. Dice el texto que muchas mujeres no han logrado el orgasmo durante el sexo. También allí nos presenta los problemas, como por ejemplo dice, muchos consideran que este problema se debe al desamor o a la infidelidad. Sin embargo, va más allá de eso, descubra cuáles son las causas del anorgasmo. En el sexo quizás uno de los momentos más placenteros en una relación. La pareja experimenta sensaciones que resultan gratificantes. Sin embargo, existen casos en el que la mujer no logra alcanzar el orgasmo. ¿A qué se debe esto? Se pregunta, ¿no? Y ahí también dice, miles de usuarios consideran que ese problema se debe a que el hombre ya no atrae a su pareja o que el amor se haya terminado. Pero más abajito dice, según Rosario, directora de la unidad de psicología clínica y de sexología del centro médico, Instituto de Palacio de España, una mujer puede tener sexo sin orgasmo. Generalmente las causas de esto pasa por un tema psicológico. Ese es el tema entonces, que para Rosario Castaño, director de la unidad de psicología, sería psicológico. Y ahí empieza a descartar diciendo no debemos pensar en solo traumas infantiles, podría ser la educación, podría ser también la sensación o sentimiento sexual. Y al último dice así mismo que indica que está parecido a un controlador. ¿Ya? En estos casos la mujer se adapta a los deseos y necesidades del hombre. Entonces, la primera pregunta que me dicen es, ¿el problema de la orgasmo, lo correcto cuál es? La respuesta sea la A, puede estar una idea caractermente controlada o de miedos. La segunda, una de estas afirmaciones es incorrecta con respecto a la falta de orgasmo en la mujer. Bueno, todas estas son causales de la falta de orgasmo, menos la autoaceptación, porque sería opuesta a ellas, ¿no? En la 3, si un varón no logra el orgasmo deseado o placer sexual en la relación, podríamos deducir que es una cuestión, no ha hablado del varón el texto, pero esta es una pregunta de extrapolativa. Y podríamos entender que si el varón también tendría problemas parecidas como falta de orgasmo como en la mujer, podríamos llegar a la deducción que también sería un problema de psicológico, tanto como en la mujer ha sido psicológico. ¿Qué tipo de texto es? La última pregunta, científica. No, no le daría filosófica porque no lo ha hecho de una temática filosófica. Tampoco literaria, no tiene belleza más que información de hechos, entonces sería científica. Si alguien tiene una pregunta, me dice por favor y si no, nos vamos al texto 4. ¿Alguna pregunta? No hay. En el texto 4, jovencitos, no sé si se nota muy bien la imagen de la guía, pero en estos momentos lo estoy colocando la imagen en pantalla. ¿Ya? Está más grande. Así que ahí, de allí pueden ustedes deducir o resolver las preguntas. Están trabajando, jovencitos, el texto 4 está en pantalla, si es que no se nota o tienen problemas para distinguir las letras. Les doy unos minutos para que puedan trabajar este texto.
Serena, ¿has visto mi mouse? ¿Yo has visto mi búscalo por ahí? No lo hace. No me encuentro mi mouse para trabajar. Listo, jovencito, resolvemos el texto 4. Este texto 4 que está saliendo en la pantalla es un texto, se le llama discontinuo. Es discontinuo porque no tiene la continuidad de la información como lo tendría los otros textos que leemos horizontalmente, sino que al contrario, este tipo de texto es un discontinuo porque no tiene la continuidad de los términos o las palabras. Pero también es un texto, también se le llama texto eh, infográfico, porque tiene información y grafías, ¿no? Por lo general tiene información estadística o información explicativa, como es este caso, ¿no? Que tiene tipo estadístico. También este texto, aparte de ser discontinuo o infográfico, lo que hay que fijarse bien es que puedes tener la información mucho más fácil que los otros textos, como son los textos continuos que tienen palabras y términos. Ahora, estos textos son mucho más fáciles de leer porque su información está explícita, tiene títulos, subtítulos, y también tiene la facilidad de ser leída por diferentes eh, maneras, ¿no? Tú puedes leer por las preguntas, por las imágenes, puedes entender también las imágenes, teniendo en cuenta las preguntas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto dice preferencia de las madres peruanas en su día, ¿no? O sea, en el Día de la Madre, ¿qué preferencias tienen? Y la pregunta primera que dice, ¿qué te gustaría recibir como regalo por el Día de la Madre? Y ahí está un 24% un viaje, ¿no? Un 19% preferiría ropa, zapatos. Y también en ese mismo porcentaje, un celular y un tablet. Eh, y la búsqueda en Google relacionados al Día de la Madre, o sea, las búsquedas en mayor porcentaje en Google, se dice que el 45% ropa y el 17% smartphones, ¿no? O sea, sería pues celulares, ¿no? Tablets, etcétera. Y el tercer puesto, saludos, ¿no? Y la otra pregunta que se ha hecho en esta dice, ¿cómo sueles pasar el Día de la Madre? Claro, porque una cosa es lo que te gustaría recibir y otra cosa es las búsquedas de Google, o sea, lo que más regalan las personas que van a festejar a la madre. Y otra cosa es cómo lo pasas, porque la mamá podría querer un viaje, ropa, zapatos, pero la verdad es que la pasan preparando el almuerzo, dice el 26%,
Desayunando en casa el 25% y visitando, recibiendo familiares el 22% y desayunando fuera de casa 7%, otros 6%, saliendo de viaje 5%. O sea, un 5% del 24% de personas que le gustaría ir de viaje, pues solo el 5% lo consigue, ¿no? El otro porcentaje no lo conseguiría. Bueno, muy bien, ya tenemos ya la lectura de esta. Lo bueno de estas infografías también podrías empezar a leer desde este cuadro para arriba, o de aquí para acá, o de aquí para acá. O sea, eso es de acuerdo al lector. La primera pregunta que nos hacen es, de acuerdo con el texto, en su mayoría una madre espera ser sorprendida con un viaje. Respuesta correcta, la C. La pregunta segunda, la segunda preferencia de una mamá es tan igual a la búsqueda de Google, ¿ya? ¿Y qué es lo que la mamá quisiera y que está en Google a un dispositivo digital? Está correcta la B. Una madre en su día que no festejó y nadie le homenajeó, bueno, es un 2% que nadie la festejó, tampoco la festejaron. Respuesta 2%. ¿Qué tipo de texto es? Como les he explicado, es un discontinuo, infográfico, informativo. Respuesta correcta la C. 5. Los peruanos que realizan una búsqueda en Google relacionada al Día de la Madre, en un 11% lo hacen para... En un 11% es el tercero. Es aquellos que mandan saludos por las redes sociales. Pero si es que mandan saludos por las redes sociales, Google los tiene determinados porque en ese caso, para esa fecha, los que hacen esos saludos virtuales, ¿qué hacen? Escogen una carta, un poema, una dedicatoria, alguna, alguna postal con la cual van a mandar a redes sociales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice. Preguntas, dudas. Todo bien, profe. Muy bien, vamos entonces con el texto número 5. Texto 5.
Listo, jovencito, resolvemos el siguiente texto. El texto 5, vamos, estoy colocándole en la pantalla. El texto 5 te está hablando de la alimentación, es un proceso complejo destinado a la satisfacción de las necesidades del organismo, ¿no? Eh, Luego dice en la parte que está marcada, dice, esta energía se manifiesta en forma de calor. El ser humano es una verdadera estufa que produce por sí misma calor continuamente para mantener la temperatura corporal alrededor de los 37 grados centígrados. Las funciones vitales, los latidos del corazón, el trabajo de los riñones y la respiración. Los alimentos son, por lo tanto, el combustible de esa estufa. Ya. Entonces, la primera pregunta que te hacen es, según el texto, el término combustible se refiere a, te está diciendo se refiere a, no está diciendo qué significado tiene combustible. Eso significa que en el texto, la palabra combustible está reemplazando a otra palabra que ya se ha utilizado en el texto. Y que esta palabra que ya se ha utilizado tendría el valor analógico de combustible. Si nosotros leemos bien el contexto del texto, dice que esta energía se manifiesta en forma de calor. El ser humano es una verdadera estufa que produce por sí mismo calor continuamente. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si yo digo combustible, ¿se referiría a quién? Al calor. Claro, porque sería en la parte final, los alimentos son por lo tanto el combustible de esa estufa. Pero recuerda que la estufa era el cuerpo del ser humano. Entonces, cuando digo los alimentos son por lo tanto, tendría que ser la energía de esa estufa o el calor de esa estufa. Claro, pues porque la energía sería el calor que se ha desprendido de los alimentos. Respuesta correcta, B de Bryce. Siguiente, el texto se relaciona con, bueno, se estaría relacionando con la nutrición. Respuesta correcta, la E. Como está hablando de los alimentos, respuesta correcta, la E. El texto es de tipo expositivo, ¿no? Ha definido y explicado, haciendo inclusive analogía. En el texto se afirma que la energía del ser humano depende de su alimentación, o ese calor va a depender de la alimentación. ¿Y qué tipo de alimentación? Respuesta correcta, C de chino. Si alguien tiene una pregunta, por favor me dice. Preguntas, no hay. Está leyendo entonces el texto 6. Texto 6.
Listo, jovencitas, vamos a resolver este texto. Como ustedes sabrán, este texto le pertenece a Mario Vargas Llosa, su famosísima obra La ciudad y los perros. Bueno, acá nos dicen, una alternativa no corresponde con el texto. La que no correspondería sería la B, porque dice acá que lo llevaron a un parque y realmente, no, a una cancha, ¿no? Y realmente fue llevado pues a una sección. Según el párrafo leído, el esclavo era un alumno nuevo. Bueno, era nuevo como los demás que fueron llevados. ¿Cuál es la idea principal? La indiferencia y el abuso de los alumnos de cuarto año con los nuevos. ¿Cuál es el título más adecuado? Bueno, el tema es que los de cuarto año contra de, se pusieron como a golpearlos, maltratarlos a los de tercero, al esclavo y a otros. Se infiere que a otros más porque dice que el esclavo cuando abre los ojos, cuando le llevan, ve a otras personas que conoció ese día, o sea, a otras personas también que fueran nuevas, ¿no? ¿Cuál es el título más adecuado? Entonces, la corrupción no puede ser el bautizo de los nuevos cachimbos. Esto no daría correctamente porque ellos no son cachimbos, o no se les dice cachimbos porque ellos no han ingresado a la universidad, sino eh, están en colegio militar. El abuso de los alumnos de cuarto año, este podría ser la indiferencia de las autoridades. Bueno, nada tendría que ver la indiferencia de las autoridades, ¿no? La humildad y amabilidad de un alumno llamado esclavo. Primero no lo llamaban, no es llamado esclavo, vendría a ser su sobrenombre, ¿no? En todo caso, sería más el abuso que cometían los de cuarto año contra sus menores, ¿no? Respuesta correcta, la C. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale que iba a ser bautizado el alumno nuevo? Uh, ¿Cómo? Uy, Profe, ¿me escucha? sí. Lo que le decía Ok. es, ¿de qué parte sale que el alumno nuevo iba a ser bautizado? O sea, ¿o a qué se refiere con eso? El esclavo estaba solo y bajaba las escaleras del comedor hacia el descampado, cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró a su oído, venga con nosotros, perro. Él sonrió y los siguió dócilmente. A su alrededor muchos de los compañeros que había conocido esta mañana eran abordados y acarreados también por el campo de hierba hacia las cuadras del cuarto año. Bueno, hasta ahí entendemos que los de cuarto año se llevaban a estos alumnos que eran nuevos, ¿no? Se los llevaban hacia la sección del cuarto año. Ese día no hubo clases. Los perros estuvieron en manos de los de cuarto, desde el almuerzo hasta la comida, unas 8 horas. El esclavo no recuerda a qué sección fue llevada, ni por quién, pero la cuadra estaba llena de humo y de uniformes, y se oía risas y gritos. Apenas cruzó la puerta, la sonrisa en los labios aún se sintió golpeado en la espalda. Cayó al suelo, giró sobre el mismo y quedó tendido boca arriba. Trató de levantarse, pero no pudo. Un pie se había instalado en su estómago. 10 rotos indiferentes lo contemplaban como un insecto. Le pedían ver el techo. Una voz dijo, para empezar, cante 100 veces. Soy un perro a ritmo de corrido mexicano. Bueno, hasta ahí también se entiende que a él y a todos los demás nuevos se los llevó del cuarto. Se entiende entonces que estos deben de ser de tercer año o menores que ellos, posiblemente. Cuando dice nuevos, significa que ellos son los recién ingresados.
Podríamos deducir que en este colegio, a partir del tercer año, recién enseñan, no enseñan de otros años, ¿no? Porque si son nuevos, tendrían que ser menos que los de cuarto. Supuestamente los de cuarto hasta acá se entiende que son mayores que ellos. Entonces, luego continúa y dice, el perro no quiere cantar y entonces los rostros abrieron las bocas, escupieron sobre él, no, sino, no una, sino sobre él, no una, sino muchas veces hasta que tuvo que cerrar los ojos. Al cesar la andanada, la misma voz anónima giró en torno, repitió, cante 100 veces, soy un perro con correo mexicano. Esta vez obedeció y su garganta entonó roncamente las frases, dice, ordenado con la música de allá en el rancho grande. Es difícil despojar la letra. La melodía se transformó por momentos en chillidos, pero a ellos no parecía importarles, lo escuchaban atentamente. Basta, dijo la voz. Hasta ahí se entiende que este grupo, de alguna manera, los está haciendo un recibimiento, ¿no? A los de tercero, cantándoles, golpeándolos, ¿no? Maltratándolos. Hasta ahí se entiende que son militares, porque dicen uniformes, tenían uniformes la mayoría de ellos. Podrían entenderse que son militares. Entonces, se entiende cuando yo digo, según el párrafo he leído, el esclavo era un alumno nuevo, pero sería, viendo las alternativas, un alumno de cuarto año no es él. Un alumno humilde, sencillo y muy bueno. No puedo llegar a determinar que sea muy bueno o sencillo. Pues él está allí, no denota amabilidad, eso sí dice, ¿no? Que fue muy amable porque los demás se lo llevaron, pero amabilidad, pero eso no denota que sea, pues, sencillo y bueno. La D, el esclavo era el profesor que iba a instruir a los alumnos. Muy complicado que sea el profesor porque él era nuevo y estaba uniformado y se lo llevaron, ¿no? Un alumno que no sabía a qué grado pasaba. No, pues si era nuevo, y para esa institución, supuestamente un nuevo debiera de empezar en un grado menor que el de cuarto. Un alumno nuevo, sí, que iba a ser bautizado, sí, iba a ser bautizado, es que se puede entender en el texto que cuando les dan ese recibimiento, entonces ese recibimiento que le dan a golpes y patadas es lo primero que le van a dar. Entonces, esto podría tener una simbología de bautizo, pues. No vayas a pensar que solamente se bautiza con agua o en el río Jordán, como lo hizo Juan el Bautista con Jesús, ¿no? No, hay diferentes formas de bautizar, pues. Bautizo vendría a ser el rompimiento de algo que pues, anteriormente no lo hiciste. Por ejemplo, me acuerdo que en los años 80 nosotros bautizábamos el zapato ensuciándolo, ¿no? Que era lo opuesto al zapato nuevo, que era limpio, ¿sí? Entonces uno compraba su zapato, entonces otro venía y lo pisaba y lo ensuciaba y decía bautizado, ¿no? Porque es la primera acción que se le está dando a ese zapato nuevo. Entonces, un alumno, analógicamente, si una persona entra a una institución, el bautizo sería el recibimiento que le da esa institución a él. Bueno, puede haber bautizos formales, informales. En todo caso, este sería un informal, ¿no? Bueno, ya vas a entrar a esta institución, tu cachetada. Ah, fuiste bautizado. El primero que me recibió fue una cachetada. Otro con una patada y puñetes, como le están haciendo a patadazos y escupitajos con el esclavo, pero de alguna manera lo están recibiendo, porque a todos esos nuevos los trajeron allá para humillarlos y maltratarlos. Podría entenderse entonces que es una especie de recibimiento que lo están haciendo los cuartos a los de tercero. Es ahí que se puede interpretar que se le esté bautizando, pero no siempre el bautizo es con agua. Ya te he dicho, vuelvo a repetir, es un bautizo, un recibimiento a patadas y golpes. ¿Alguna pregunta más? No sé si he sido explícito. Todo claro, profe. Muchas gracias. Ya.
¿No hay más? Bueno, entonces, jovencitos, ya estamos sobre el tiempo. Un gusto estar con ustedes. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan un excelente día y ya nos vemos hasta la siguiente clase, jovencitos. Gracias por todo.